Antes que nada, gracias por acompañar. La verdad que teníamos muchas ganas de hacer esta charla, que de hecho estaba programada para el viernes pasado y la tuvimos que suspender por la terrible muerte de los dos compañeros de la Escuela 49 de Moreno, y eso hizo que nos movilicemos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, la pudimos reprogramar para hoy. Les agradecemos muchísimo a las dos compañeras que sabemos que están locas, porque aparte la idea era tratar de hacerlo antes del día de mañana, justamente por todos estos debates tan ricos, tan intensos que se vienen dando, no solamente en el Congreso, tan interesantes, salvo cuando hablamos de porcelanas y embriones ingenieros, pero si no, la verdad es que vienen siendo muy interesantes y muy intensos, y queríamos obviamente ser parte de esto. No solamente se está dando en el Congreso, sino en la calle, en los medios de comunicación, en los laburos, y obviamente desde el sindicalismo no vamos a estar afuera de esto. Así que realmente les agradecemos muchísimo a las dos compañeras. Ella es Cristina Zurutuza, que es psicóloga, es miembro de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y aparte es una de las que redactó el proyecto de ley que se presentó en el Congreso. Así que bueno, bienvenida Cristina. Y Patricia, que seguramente muchos y muchas la conocen, fue parte de la Casa, del Ministerio de Seguridad hasta la gestión anterior. Ella es abogada, es miembro de la campaña también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y comencemos. Si quieren, seguimos igual, porque con Cristina ya estábamos charlando de esto. Gracias. No, yo había empezado a charlar informalmente y les proponía que en realidad hiciéramos una charla participativa, pues ya a esta altura, a diferencia de las primeras charlas en que desplegábamos argumentos, yo pensaba, y me estaba pasando en las últimas charlas, que la gente ya nos conoce. Entonces, ustedes seguramente ya conocen lo que hay de un lado y del otro. Ya sabemos que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una deuda de la democracia, porque una democracia donde la mitad de la población está excluida de decidir sobre su principal territorio, que es su cuerpo y su proyecto de vida, es una democracia de baja intensidad, por decirlo menos, que es una cuestión de justicia social, porque afecta a las más vulnerables, mujeres y las personas. Cuando yo hablo de mujeres, incluyen personas con capacidad digital, que es lo que incluimos en nuestro último proyecto de ley y que está recogido en el dictamen de diputados. Y que es una cuestión de derechos humanos, y que es una cuestión, bueno, todas estas cosas, digamos, si alguien tiene dudas, si quiere que amplíe, yo lo puedo ampliar, pero me parece que ya esto fue muy debatido, que está muy expuesto. No sé si vos pensás que vale la pena después, digamos, pero, digamos, yo tengo acá todo escrito, si ustedes quieren, pero a mí lo que me impresionó hoy en la radio, lo escuché a Sebastiani. Que Sebastiani es un médico, jefe de servicio de italiano, jefe de ginecobstetricia y italiano con 40 años de trabajo hospitalario y con libros escritos, y estaba furibundo también. Decía, los que van a votar en contra son malas personas. Sí, lo dijo, son malas personas, porque no puede ser que en nombre de supuestas convicciones personales estemos negando derechos que afectan a la mitad de la población y a las personas que tienen menos recursos y que no pueden recurrir a un aborto en condiciones sanitarias. En este sentido yo me acordaba que Gargarella, que es un jurista bastante reconocido, él decía que la legitimidad de una ley, estamos hablando de una ley, la legitimidad de una ley tiene que ver con que respete la visión y las necesidades de aquella población sobre la cual legisla, más allá de la relación de poder que haga que esa ley se apruebe. A lo mejor una ley está aprobada pero es ilegítima desde su perspectiva del filósofo del derecho. Y como ejemplo ponía que si en Sudáfrica la minoría blanca legislara el nuevo apartheid sobre la mayoría negra, aunque lo lograra aprobar porque tiene mayoría de poder, es una ley ilegítima, ¿sí? Porque está legislando sin el acuerdo de la mayoría negra sobre la cual está legislando. Y que entonces esto él lo hacía extensible, lo dijo en diputados, cuando expuso.
que no legislar a favor del aborto legal y seguro sería equivalente, sería una ilegitimidad del sistema legislativo. Y yo creo eso, yo creo que, no sé si son malas personas, pero por lo menos están haciendo como una especie de abuso de poder, en el sentido de usar su cargo para obstaculizar algo que legítimamente nos corresponde a las personas que nos organizamos. Y que en ese sentido están violando cosas no solo la Constitución, porque muchos dicen que es anticonstitucional, y Yaida Kemelmacher, que es un video que también circuló bastante, explica que no es cierto, que no es anticonstitucional nada. El Pacto de Costa Rica tampoco dice eso, porque dice en general, y el fallo Artalia Murillo dice que no, tampoco. Bueno, lo que decía Sebastián y hoy también es que en el debate del Congreso, tanto en diputados como en senadores, él decía que había claramente un sector que argumentaba argumentos y evidencias contra otro sector que argumentaba creencias, convicciones y fundamentalismo, y que era un debate tan claro que ni siquiera se podía llamar debate, sino que en realidad era una voluntad explícita de obstaculizar derechos. No lo decía con esa palabra, pero digamos. Bueno, y en ese sentido creemos que el derecho está de nuestro lado, y lo que también les estaba contando es que a mí me impresiona que en este momento el debate en Argentina esté constituyendo un fenómeno mundial, que es la primera vez que yo veo esta masa crítica de difusión en todo el mundo, ¿no? Nos llegan adhesiones de todo el mundo, va a haber concentraciones frente a la embajada argentina en todo el mundo. Las embajadas argentinas en todos los países, en todos, en la mayoría. Bueno, que salió la tapa del New York Times, que salieron publicaciones, en muchísimas publicaciones de América Latina del país, que América Latina, les contaba que es la región que es más monolíticamente en contra en este momento, que tiene legislación más restrictiva, porque Asia está mitad, porque con China, India, Pakistán, etcétera, que tiene legalizado, digamos, está más o menos mitad, que Europa está a favor, que América del Norte también, que África tiene muchos países donde está legalizado, y que América Latina es la que tiene mayor cantidad de legislación, y de hecho 4 de los 5 países que lo tienen prohibido totalmente están en América Latina. Así que estamos en un filo donde, por otro lado, está bien, viste que en Uruguay nos acordábamos de que tardaron 3 veces en aprobar. La primera vez... Sí, y aprobaron un proyecto que refleja la relación de poder que tenían en ese momento. Bueno, que seguro, digamos, no vamos a conseguir, probablemente ni siquiera cuando se apruebe, si mañana se aprueba o en otro momento se aprueba, tampoco vamos a conseguir la ley que queremos, eso me queda claro. Pero igual tuvieron que esperar 3 veces. La primera vez perdieron por un voto, la segunda vez lo votó Tabaré, y la tercera vez lo consiguieron en el 2012. Así todo, aunque sea medio de porquería, bajaron el nivel de muerte materna, y habían empezado con algo que sí era interesante, que era la reducción de daños. ¿Se acuerdan? Toda la Consejería de Reducción de Daños, que eso lo habían empezado muchos años antes. Eso que acá no lo tenemos. Acá lo que tenemos es bastantes centros de salud amigables, que en general son de atención primaria, con la red de profesionales de salud, que es parte de la campaña, que tienen alrededor de 1000 miembros, de 200 y 1000 miembros en todo el país, equipos de salud, que practican ILES, bajo lo que está regulado actualmente en el Código Penal. Contemplan ese tipo de causales y ejecutan ILES en el establecimiento, o les dan las pastillas en ese doctor, les las orientan y las contienen, las atienden si después es necesario, las monitorean, y toman el concepto de salud integral. A mí me tocó intervenir en uno de esos casos, es interesante, se los cuento. Una chica de unos 30 años que estudiaba en la universidad y tenía una pareja muy inestable, y estaba muy deprimida, y el chico era bastante violento. Tanto es así que cuando va a hacer la consulta, irrumpe en el consultorio abriendo la puerta de golpe, y nuestras compañeras, una de ellas es de la red de salud, le dice que por favor salga. Bueno, le dan las pastillas. Primero intenta con misoprostol comprado por internet, y el aborto no se produce. Entonces va al centro, ahí pasa esto que les conté,
le dan las pastillas de misoprostol, cuando llegan a la casa, el muchacho le agarra la cartera y se las saca y se las tira. Vuelve por tercera vez a pedir las pastillas de misoprostol, hace el aborto y entonces el chico la denuncia. Ya se habían separado, pero la denuncia a ella y a las dos médicas, a la que se lo hizo y a la jefa de servicio. Entonces, bueno, van a parar al tribunal, la jueza pide una pericia, bueno, toma la defensa Nina Brugo, una abogada de la campaña, y la jueza pide un diagnóstico psicológico del cuerpo forense de la chica, porque la chica alegaba que no lo podía tener porque estaba muy deprimida, se sentía muy mal y que nada, salud integral, digamos, no la podía tener por razones emocionales. Es una causal que muchos consideran lábil, ¿no? Entonces nosotros proponemos una pericia de parte y voy yo, que soy psicóloga, y hacemos un informe. Bueno, la cuestión es que finalmente la jueza le otorga la razón, la sobresee a las 3 y hace lo que es interesante, y el fiscal no apela, así que ese fallo quedó firme, es un fallo de primera instancia, que tiene menos valor que si fuera de la Corte de Cámara, pero es un fallo. Y lo que es interesante es que la jueza asimila un embarazo ocurrido dentro de una relación violenta con una violación. Usa el fallo FAL y todo lo que prevé el fallo FAL para justificar que ella tenía derecho a un aborto legal. Y entonces la sobresee a todo el mundo. Entonces no es habitual. Eso fue hará 2 años. Tengo un dedo por ahí, debo tener el fallo, si les interesa, si lo busco, se los mando. Porque fue muy, bueno, una alegría porque ni la esperábamos, la verdad que no. Fue muy gracioso porque yo me fui a tribunales a hacer la pericia forense junto con la del cuerpo forense, con la psicóloga del cuerpo forense, porque no puedo someter a la persona 2 veces a los mismos test. Entonces apenas terminamos la primera entrevista, la muchacha, que yo la conocía de un curso, dice, ella es diagnóstica, ella es tal cosa y él es un violento. Pero bueno, está más o menos de acuerdo y además nos convenía, le digo, sí, está bien. Entonces tenemos las 3 entrevistas, tomamos test, qué sé yo, después le digo, bueno, ¿cómo vamos a presentar el informe? ¿Lo presentas vos? ¿Yo presento otro? Entonces me dice, bueno, si querés lo presentamos juntas. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vos elabora el tuyo, yo hasta donde esté de acuerdo, lo mismo con vos, y después lo que no esté de acuerdo, yo hago otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Toda la parte diagnóstica que a mí me convenía, pusiera todo lo que puso, lo que no me das, y después ella seguía diciendo que continuar y lo diera en adopción, y yo continué diciendo que en esto de los tratados planes y cuales que los tenemos de memoria, se justificaba que no continuara con el embarazo. Y fue una muy linda experiencia y nos enseñó una barbaridad y vimos cómo también hay grietas aún dentro de sistemas que no pensaría encontrar gente capaz de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, no perdamos las esperanzas de que mañana pase algo parecido, digamos, ¿no? Yo les decía que para afuera no lo decimos, pero para adentro reconocemos que no se sabe muy bien hasta el último momento, como pasó en junio, que también venía mal, pero después al final salió bien. No sabemos, pero lo que parece haber por el momento es una relación relativamente no favorable, pero no estamos seguras de nada y bueno, nunca se sabe, siempre hay grietas y están pasando cosas como que a la Raburu, que se le dio vuelta, que se panquequeó, le aparece una chica muerta por una aborto clandestino en su provincia, y que es la tercera que no te va del año. Así que después que se lo vuelva a pensar, porque esto le va a resultar bastante. Bueno, yo no sé, quieren que... A mí me gustaría explicar un poco qué es lo que pasa mañana. También algo más, entonces, bueno, algo más de algún argumento que les quede flojo, que quieren que haga, o ya más o menos tienen en claro por qué el aborto tiene que ser legal. Pasamos ya a la acción. A la acción, vamos. Sí, porque ya fue. Bueno, tenemos acá una eminencia que fue la que hizo el proyecto de la campaña. La que hizo el proyecto, yo una de las yo siempre sostuve una última cosa, es que yo, el resto de las, creo que las compañeras, creo que eran todas abogadas, y yo o una médica,
que Alicia Cacopardo, por lo menos la primera vez, y la segunda creo que también estaba. Porque si no, esta historia de que las leyes son propiedad de las abogadas. Entonces, yo siempre sostuve, y yo soy miembro de CLADEN también, que trabaja con el aspecto jurídico, siempre sostuve que las leyes son de las ciudadanas. Entonces, por eso me metí siempre en la redacción de la ley, porque dije, no, tiene que haber gente común que dé una mirada. Oh, no, claro. ¿Eh? Bueno. Vieron lo común que es, Cristina, sí. Entonces, bueno, por eso me metí a la memoria de la. Bueno, dale, contá. Bueno, ustedes saben que el proyecto que presentó la campaña no es el proyecto ni de media sanción y quizás tampoco es el que se vota mañana. El proyecto de la campaña fue hecho por un grupo de compañeras muy genias, con un proceso de discusión muy grande, que hubo foros en universidades, distintas charlas, se sometió al plenario de la campaña. La plenaria se discutió. Claro, realmente las genias hicieron este proyecto que fue el que presentamos por 7ª vez este año. Cuando se vota el 13 de junio, lo que sale como media sanción no es el proyecto de la campaña, sino que sale con una serie de modificaciones. Por ejemplo, el proyecto de la campaña era un proyecto de máxima, ¿no? Uno siempre va con algo de máxima. El proyecto de la campaña lo que decía era la legalización hasta la semana 14, pero la despenalización total. Entonces, definitivamente derogaba el artículo que le da una pena a la mujer. La media sanción lo que hace es establecer una pena, no despenaliza, legaliza hasta la semana 14, pero disminuye bastante la pena que había. La pena que hay hoy, por ejemplo, es de 1 año a 4 años para la mujer. Con el dictamen de media sanción, lo que hay es de 3 meses a 1 año, con la posibilidad para el juez o jueza de decir, tomar en cuenta todas las condiciones y circunstancias que rodearon el hecho, que rodearon la decisión de esa mujer o persona gestante, y poder suspender la pena. Entonces, digamos que mantiene la pena, pero tiene como estas, digamos, vericuetos. Claro, estos vericuetos para que finalmente, si es posible, no tenga que cumplir la pena la mujer que toma esa decisión o la persona gestante. Ese es uno de los, ese es el cambio más grande que nos saca la despenalización total. Fue una sancochado de 9 proyectos. Claro. Lo que salió de diputados. Porque cuando entró, todos los diputados se acordaron de los proyectos que habían hecho y otros hicieron uno nuevo. Y bueno, y ahí los metieron, y lo que salió fue una mix de los 9 proyectos. Y tiene objeción de conciencia institucional, o sea, personal. El dictamen de media sanción tiene la objeción de conciencia personal y dice que los profesionales o las profesionales de la salud que se declaren objetores tienen que ir y comunicárselo previamente a la autoridad del establecimiento. Ah, pero eso entonces lo habíamos discutido. ¿Y eso lo pueden hacer tanto en hospital público como en privado? Solo en privado. Dice que si es objetor lo puedo poner en los 2 lados. Sí, por eso es tan grave la objeción de conciencia. Y la autoridad del hospital lo tiene que comunicar a la jurisdicción. Claro, y hay un registro de objetores de conciencia. Claro, y eso los médicos pusieron un poquito más arriba del cielo. Y las clínicas. Que en el fondo era para protegerlos, porque así se sabe quiénes son objetores. Nadie lo va a obligar. Bueno, sí. Comprende también una consejería, pero que no es obligatorio. Ustedes saben que en Uruguay uno de los problemas fue ese, que había consejerías sometían a la mujer necesariamente a un periodo que tiene que pensar, repensar si quiere o no quiere tomar la decisión. Bueno, en este caso el dictamen de media sanción lo que dice es que hay 5 días desde que la mujer o persona con capacidad de gestar requiere la práctica hasta que se le realiza. Y el tema de la consejería es a requerimiento de la mujer o persona. Entonces, es totalmente voluntario. Es una opción que tiene la persona el requerir información sobre cómo se le puede llegar a realizar la práctica, sobre métodos anticonceptivos después, sobre cuidados pre-post. Es solo a requerimiento. Sí, igual a mí no me gusta, y en el proyecto nuestro yo me negué a que se pusiera. Yo en cambio sostenía que teníamos que poner algo de objeción de conciencia porque lo iban a meter. Entonces yo dije, pongámoslo nosotros
con cuál nos van a agarrar de las pestañas, porque la objeción de conciencia está ya muy instalada. Claro, no, para mí. Pero la consejería dije no, porque la consejería es muy peligrosa. Nunca sabes quién te agarra de consejería y por más que sea supuestamente optativa, nunca sabes cuándo es optativa y cuándo no en los hospitales. Entonces, bueno, sí, lamentablemente salió con consejería, con objeción de conciencia y con La pena. conservaron la pena disminuida. Bueno, ustedes saben que mañana... y no agregaron que las menores tenían que tener la autorización. No, hacen un jueguito. Nosotros lo que decíamos era que tenían la capacidad y lo podían hacer en virtud del artículo 26 del Código Civil y Comercial. Lo que hace la media sanción es, tienen consentimiento según el artículo 26 del Código Civil y Comercial. Entonces deriva al artículo, con lo que hay alguien que va a tener que interpretar si es invasivo o no el procedimiento. O sea, el artículo 26 lo que dice es que las personas entre 13 y 16 tienen la capacidad para optar por se llama procedimientos médicos que no sean invasivos ni pongan en riesgo su vida o su salud. Con lo que al derivar ese artículo queda un poco al arbitrio de quién va a decidir si es que esa persona, esas chicas, de trans, se puede o no realizar la práctica. Eso es el dictamen de media sanción. Ahora la situación que tenemos mañana, perdón, y los apoyos para las personas con discapacidad, ¿cómo queda? Porque eso era requerimiento de la persona con discapacidad. Sí, según el proyecto original. En el dictamen de media sanción se respeta bastante y hacen una diferencia. Una diferencia según la sentencia que declaró la capacidad reducida, dice o no dice específicamente que tiene el consentimiento para esta práctica. Claro. Digo, una persona que tiene tiene la capacidad reducida por sentencia judicial, hay dos posibilidades. Una, que esa sentencia además diga que tiene la capacidad para este tipo de intervenciones. En ese caso, tiene el total, o sea, su consentimiento, no necesita la autorización de nadie. Si la sentencia judicial que declaró esa persona sería incapaz, claro. Y la declara incapaz para este tipo de decisiones, ahí pasa a toda la normativa del Código Civil para prestar el consentimiento. Pero tiene que tener un no, pero hay una persona que decide por esa persona. Claro, o sea, ahí ya pasa a regir eso, la curatela. Ahí ya pasa a regir el Código Civil en cuanto a cómo presta la decisión. Sí. Que puede ser con un representante legal, incluso llega un momento en el que incluso puede ser una persona allegada que tome la responsabilidad. Porque eso ya se deriva, digamos, al Código Civil y lo pero asume la curatela un allegado. Si no hay un curador oficial. Que no hay un curador oficial, también esa persona puede tener un representante legal, pero digo, eso ya entra como en lo clásico del Código Civil. Si mal no recuerdo, el proyecto de mediación dice que si la declaración de discapacidad no involucra su capacidad de decidir. Por eso, están esas dos opciones. Sí. Ahora, por ejemplo, no sé, porque no sé si es siempre en caso de discapacidad. Habla de capacidad reducida, sí, pero habla de sentencia judicial. Si no hay sentencia judicial, puede... Claro, distingue entre persona incapaz y con discapacidad. Por supuesto. Claro. Y dentro de las personas con la capacidad reducida lo que hace es dividir si hay sentencia judicial o no hay sentencia judicial, y si hay sentencia judicial, si dice específicamente que no lo puede realizar o no. Okay. O sea, hace toda esa división. Está mucho más detallado en el si se quiere. Ahora, sabemos que tampoco puede que sea el definitivo. Esperamos que sí. La verdad es que yo creo que mañana sale ley. Vamos. Yo creo que mañana sale ley porque la verdad es que la vez pasada nos decían que estábamos en un empate técnico. Unas horas antes nos tenían así, diciendo que no salía. Y no salía, y nosotras las que estábamos encargadas de la seguridad juntándonos con todas las compañeras diciendo qué hacemos porque dicen que no sale, y es seguro que no sale porque los votos están así y no sale. Y la verdad es que la movilización popular cambia las decisiones, hay gente que se empieza a abstener, hay gente que no quiere pagar el costo político de tener 1 millón de personas exigiendo afuera un derecho. Nosotras mañana pretendemos ser 2 millones, entonces la verdad es que yo estoy bastante confiada de lo que la movilización popular puede lograr.
Pero la situación que tenemos mañana es la siguiente. Y ahí se abre Pichetto. Estamos todas. Una reunión. Hubo una reunión la semana pasada entre. Ustedes saben que estaban corriendo bastantes dictámenes con modificaciones posibles, que no los presentaban, pero avisaban: yo tengo mis modificaciones. Entre esos, uno que era nefasto, que era el dictamen de la opción Córdoba. No sé si escucharon hablar de eso. Bueno, la opción Córdoba, Que fue una de las primeras. que fue la primera y que además la proponían 3 senadores y senadoras, digamos, las 3 de Córdoba, totalmente transversal, porque teníamos en el sectorial también todo con esa opción, todo Córdoba. Bueno, nefasto ¿por qué? No solo porque tenía la objeción de conciencia institucional, no solo porque reducía las semanas de 14 a 12, lo más nefasto era que se les olvidó un pequeño detalle. El Código Penal actual dice que la tentativa de la mujer no es punible. El proyecto de la campaña dice la tentativa de la mujer no es punible. El dictamen de media sanción dice la tentativa de la mujer no es punible. ¿Qué pasó? Esto no lo decía. Entonces, ¿qué pasa? El legislador no aclara, se aplica el Código Penal en su conjunto. Si el legislador no aclara, como en este caso, la tentativa pasaba a ser punible. O sea, ¿qué pasaba con esto? ¿No te fuiste a comprar las pastillas, te cansaste de tomar 2? Tentativa. O sea, cosa que hoy no existe. Era nefasto. Además, también sacaba... Pero hoy el Código Penal de hoy también dice por eso, que no es muy grave. claro. Y por eso, y además sacaba la parte esta, o sea, mantenía la punibilidad, digamos, que tiene el dictamen de media sanción de 3 meses a 1 año, pero sacaba además la facultad del juez o jueza de suspender la pena, tomando en cuenta las circunstancias. Entonces era mucho más gravoso incluso que el Código Penal actual. Era una locura la opción Córdoba. Entonces, ¿qué pasó? La semana pasada se juntaron el bloque de Pichetto con el bloque de Cambiemos, una unidad ciudadana de y consensuaron un dictamen con modificaciones que es como una mezcla entre la opción Córdoba y el dictamen de media sanción. ¿Qué es lo que tiene? Tiene la disminución de las semanas de 14 a 12, tiene la objeción de conciencia institucional, pero dice que va a ser objeción de conciencia institucional, pero basada en credos religiosos, o sea, como que en el fondo lo deja para los establecimientos privados confesionales. Hace ahí ese vericueto para que quede un poco más limitado. ¿Y qué es lo otro que hace? La semana... lo más terrible es la objeción de conciencia institucional. Y saca la pena que le daba... porque el dictamen de media sanción en eso fue más heavy que nosotras. Nosotros no somos punitivistas. El dictamen de media sanción agregaba una pena a los profesionales de la salud que obstaculizaran los derechos establecidos en las ASO. O sea, el que se obstaculizara el derecho, digamos, que tenía una pena directamente. Y además inhabilitación en el cargo. El dictamen con modificaciones saca esta pena. Entonces, esos son como los 3 grandes cambios. Pone la objeción de conciencia institucional, pasa de 14 a 12 semanas y saca la pena que había establecido el dictamen de media sanción para quienes obstaculicen la práctica. Entonces, ustedes saben que ese dictamen, el 1 de agosto, se puso se votó. Y ahí hay un problemita entre Pinedo y Pichetto de cómo interpretar el reglamento. ¿Por qué? Porque Pichetto dice que tiene los votos y que ese dictamen salió votado porque en el total de las comisiones, en el total del número de comisiones, le dan los números. Pinedo dice que no, porque según reglamento tiene que tener la mayoría en cada comisión. Y no tiene la mayoría en cada comisión, tiene solo número. Entonces, van a discutir esto mañana. Antes de empezar. En primera instancia. Antes de la votación discuten esto. Hay una votación previa. Hay una Pero discusión se reglamentaria. ¿Se vota eso? Sí. ¿Se vota? Hay como 2 votaciones, una que vota... Sí, se vota así, y otra sí, que... Se vota. Por eso esto dicen que tendría que ser un trámite muy Rápido. simple porque es o no según reglamento. Ya está. Ahora, las opciones que vienen para nosotras con eso es, si se
votó válidamente el dictamen con modificaciones, se vota el dictamen con modificaciones Y vuelve a ser. y en caso de que salga favorable, vuelve a diputados. Y tenemos una fecha estimativa que es el 23 de agosto. Si vuelve a diputados, ¿se puede dar para atrás todo? ¿O Con 2 No, tercios. diputados tiene que decir si sí o si no al dictamen con modificaciones. Pero Con puede modificaciones. insistir con su proyecto, pero con 2 tercios Que no tenemos. Pero entonces sale alguno de los dos sí o sí. ¿O no? Sale, sale. No. Si se vota a favor- si mañana votan el cambio y vuelve a diputados, Sí. hay posibilidad de que ahí se trabe y no salga, aunque salió el Senado. Ahora, si llega diputado, no, se entiende. Porque mañana voy a estar preguntando esto. No, Ahora, mañana vas a estar explicándolo porque la ley ya para explicarnos a nosotros. si llega diputados, el dictamen con modificaciones, diputados pueden insistir con 2 tercios, pero no tienen para que Sí, no no estén tenemos. para que no estén los cambios. Con lo que van a tener que votar si sí o si no, y no creo que nos dejen sin aborto legal porque. Pero si en la discusión reglamentaria sale que Pinedo tiene razón y entonces no fue votado válidamente el dictamen con modificaciones, por un arreglo que se había hecho previamente, antes que empiecen las sesiones informativas, se trata el de media sanción. Entonces, si no queda aprobado por reglamento, digamos, el que tiene modificaciones, se trata el de media sanción. El de diputados, Diputados y diputadas, que se supone que no dan los votos, pero para mí es mentira. Porque además, cuando se presentó, Porque sí, estábamos en un escenario de paridad y después se empezaron a echar para atrás, y para mí es porque nadie quiere asumir el costo político de decir si sí o si no. ¿Por qué? Claro. Porque las provincias es un desastre. Les mandan fotos de fetos, las amenazas, cartas locuras. de nenes y nenas. O sea, están teniendo una presión tremenda. Tenemos senadores que han llegado a su provincia y lo está esperando el obispo en el aeropuerto. Entonces, empezaron En a la regular, misa. y la verdad es que es mucho más fácil decir yo no banco esto a menos que tenga modificaciones que decir sí o no. Claro. Entonces, para mí, esas personas que Porque- saben que van a pagar un costo político alto si dicen que no, con 2 millones en la calle, van a votar que sí. Porque el Senado puede aprobar o rechazar el de diputados. Si rechaza, pierde estado parlamentario, encaja hasta el 2020. Por eso. Claro. Para que vuelva a diputados tiene que aprobarlo en general y puede modificarlo en particular. Vieron que los proyectos de ley se aprueban primero en general y después se empieza. Y estas modificaciones que están en los dictámenes las podrían poner ahí también, sería otra manera. Pero lo que no sabemos es cuánto lomo tienen para aguantar eso y proponerlo y votar que sí, porque dicen que algunas chismes nos han llegado de que tienen una presión salvaje, pero salvaje y violenta. A mí no me queda claro lo de la objeción de conciencia institucional. Porque es un... ¿En general o como está en el No, en dictamen con general, digo, porque es un modificaciones? arma de doble filo. Por supuesto. De hecho, es totalmente discriminatoria incluso de los profesionales de la salud, porque vos pensás que hay muchos profesionales de la salud, muchos y muchas, que están a favor de los derechos de las mujeres, que realizan prácticas y que no son objetores. Y con esta reforma, si están trabajando en un lugar que se declara objetor, no van a poder realizar la práctica. Y ese es el único lugar en el que trabajan y están impidiendo realizar algo porque están totalmente de acuerdo. En general, ¿La no, objeción de teórica- conciencia es solo para los centros privados o Sí. en general Sí. o aquellos que se declaran vinculados al sector? Religioso. Religioso. El proyecto de las modificaciones habla de cuyo ideario sea religioso, Sí, ideales. según el ideario de Sí. Hay mucha teoría sobre que las instituciones no tienen conciencia, o sea que no pueden hacer objeción de conciencia. En realidad sería como un disparate filosófico, jurídico. Pero las que, de hecho, después del 13 de junio, 14 de junio, las primeras que salieron a chillar fueron las clínicas privadas. Y yo creo que además del ideario es plata. O sea, en muchas clínicas privadas se hacen los abortos clandestinos seguros, actuales. Entonces se hacen o en clínicas o en los consultorios médicos, pero en muchos hay clínicas.
Entonces le sacaba el negocio, porque una de las cosas que es importante decir es que el aborto clandestino sigue favoreciendo un negocio millonario y también sigue favoreciendo algo que muy poca gente menciona, pero que a mí me consta porque fui a Misiones, una época a capacitar en género a gente de la provincia. Y en medio de un taller de 120 personas se me para un grupito por allá, como de 10, y me dicen, todo muy lindo para hablar más de género, hace como 15 años hay discriminación de género en mi trabajo. Entonces me dicen, todo muy bonito, pero acá nadie dice que Oberá es la capital nacional de la venta de bebés. Y yo en ese momento trabajaba en el INARI, y el INARI no hace nada. De hecho, la vida. Entonces le iba explicando. Entonces, bueno, me cuentan que efectivamente todo el mundo sabía cuáles eran los estudios de abogados y cuáles eran los profesionales médicos, donde lo que hacían eran, tomaban a chicas, muy chicas en general, vulnerables, etc. Había una franja gris de la legalidad, que es que la madre, la embarazada, puede elegir a quién darle su hijo en la lista de adoptantes. ¿Se entiende? Normalmente eso va por lista y va por orden de negocio, pero ella puede decir, no, yo solo quiero dar a mi hijo. Entonces hay estudios de abogados y médicos que entonces lo que hacen es o negocian con la familia adoptante que le pagan atención médica, alimentos, y 2 o 3 mangos a la cura y el grueso se lo quedan los estudios, por supuesto. O las engañan y las tiran el embarazo, son chicas, no saben, las tiran en el 7º mes a veces, y entonces le dicen que le van a hacer un aborto y le hacen nacer. Bueno, me han contado cosas siniestras. Me han contado incluso que algunas chicas de familias muy marginales a veces han como trabajado de embarazarse para mantener a la familia. Bueno, cosas que en un momento le dije, no me cuentes más nada. No quiero que me cuentes nada. Así que también favorece ese tipo de cosas, porque mientras exista clandestinidad, todo tipo de negocio de mercado es posible. La legalización lo que haría es que eso deje de existir, porque, digamos, porque un argumento que andan diciendo es que entonces un riesgo es que se las obligue a las adolescentes a abortar si no quieren. Pero si es legalizado, es imposible, porque se le pregunta al adolescente o al adolescente dice, no quiero que me hagan el aborto, punto. O sea, todo esto, la clandestinidad favorece todo tipo de negocios de mercado, todo tipo de abusos, todo tipo de violaciones de derechos humanos, que es lo que está pasando ahora. Así que bueno. Dentro de esos negocios que hay, está el negocio del misoprostol. Ustedes saben que hoy tenemos un solo laboratorio, es algo que ahora se va a empezar a hacer en Rosario, por el gobierno, pero tenemos un laboratorio que vende el misoprostol, que es el Oxaprost, ¿no? Bajo esa marca. Sí, que no es misoprostol puro, es con claro, es con diclofenac y es para otra cosa. Pero ¿qué pasa? Es la cubierta. Por esta situación, desde que ustedes saben que se empezó a hablar más fuerte hace no tanto del aborto y del aborto con pastillas. Bueno, desde que se empezó a hablar, no, pero ahora último, Cris. Ahora último, cuando salió a poner el Abimbo a hablar de misoprostol, se buscó, dicen que fue lo más buscado ese día en Google. Cuando fue la tele, sí. Claro. Bueno, ahí aumentó y desde este año, febrero, y de ahí en adelante aumentó 10 veces. Entonces, el laboratorio lo empezó a vender 10 veces más caro. Con lo que también ese es uno de los grandes negocios que hay, porque la verdad es que si es que existiera el aborto legal y el Estado garantiza la salud de las mujeres y personas con capacidades de estar a través de las distintas formas que hay para hacerse abortos seguros, tendría que establecer una manera de tener el misoprostol Estado en lugares públicos. Entonces se le acaba el negocio también a la farmacéutica. Ese es un tema. Y esto sumado a que los efectores de salud de primer nivel están impidiendo actuar con las ILES, por lo menos en zona sur. Depende, eso es muy aleatorio. En algunos lugares están tratando de... Bueno, ustedes saben lo que es la ILE, los protocolos de ILE. Bueno, los protocolos de ILE vienen porque en el fallo FAL se insta a todas las provincias a establecer protocolos de interrupción legal del embarazo.
¿no? Saca el Ministerio de Y ya estaba el Salud, protocolo. El claro. primer protocolo era del 2007 con Ginés. Después hubo uno en 2010, después uno en 2015 y uno en 2017 con el otro país. Bueno, FAL lo que hace es exhortar a las provincias a que adhieran al protocolo de ley. Nosotros sabemos que en temas digamos, de derecho, como Cristina es federal, toda la parte de salud, a menos que sea de orden público, tienen que ir las provincias adhiriendo a la normativa. Cosa que no pasaría con este dictamen, me cuento, porque dice que es orden público. Pero bueno, Es una de las mejores cosas. sí. Bien, según Nina, ella fue la que lo puso. debo decirlo. Según Nina, ella insistió para que diga el orden público. Pero bueno, los protocolos de interrupción legal del embarazo tenían que ser adheridos por las provincias. Entonces había provincias que adherían, otras que no, otras que adherían parcialmente. ¿Qué otra cosa puede pasar que obstaculizan? Por ejemplo, en muchas zonas de la provincia de Buenos Aires lo que está pasando es que dicen que solo ginecólogos, solo obstetras pueden realizar la IVE, con lo que dejas afuera los generalistas y las generalistas. Y los generalistas son los que componen en su mayoría nuestros profesionales amigables. Entonces, es una manera de poner una traba que en el fondo limita casi totalmente el acceso a la práctica. Ustedes saben que el misoprostol, el misoprostol debería además ser hecho en dosis obstétrica, que se hace ahora, pero se distribuye en los hospitales solamente para partos. Pero deberían hacerlo sin el diclofenac, en dosis obstétrica, y además deberían autorizar el uso de mifepristona, que los abortos medicamentosos en Uruguay y todo se usa mifepristona, que por ahora es ilegal, y que acelera y disminuye, lo hace más rápido y con menos dolor, porque el misoprostol solo es largo y un poco doloroso. Además, también deberían autorizar el AMEU, que es un dispositivo de aspiración. Se hace algo, pero se han comprado pocos kits de AMEU. Claro, y hay poca capacitación, Sí. ¿no? Y la aspiración. Sí, manual en Argentina. Y el AMEU en América Latina, en Colombia, hace ya como muchos años, como 25 años, 30 años, habían capacitado enfermeras para usar AMEU. Entonces, un personal capacitado para médico también podría usar, porque es una intervención que bajo ciertas condiciones de capacitación puede ser realizado sin ningún problema y si se presentan complicaciones de especialidad, pero el AMEU es un kit con instrucciones muy claras que en abortos tempranos se hace con mucha facilidad. Bueno, toda la corporación médica también está metiendo sus complicaciones, hay muchos intereses acá, digamos, en juego, en su zona de problemas que se están jugando. Así que tenemos opiniones. ¿Quieren saber cómo viene el 8? Sí, tenemos que ver. Bueno, la de las carpas, dónde van a estar, Bueno, el gobierno de la ciudad, de nuevo, no nos dio toda la plaza, que era lo que decíamos, obviamente. Obviamente, ¿se acuerdan? La vez pasada, la vez pasada cortaron la plaza, que igual metieron todas las chicas adentro, era una locura. Había dentro de la plaza las imágenes que afuera, pero bueno, del otro lado no había casi gente, o sea, media cuadra llenaron. Con lo que toda la división esa nos puso en mucho riesgo. ¿Por qué? Porque no podíamos poner esa nadie en la Plaza del Congreso, por ejemplo, que podríamos haber estado todas tranquilas, lo tuvimos que poner callados, que no nos querían dejar. Nos decían que no podíamos poner ninguna estructura fija hasta que nos convencimos que si lo poníamos en la Loma del Guinoto, sí. Entonces lo pusimos en Callao, ¿qué tuvimos? Callao de Perón. Callao de Perón. Entonces tuvimos a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, tuvo más de 600 atenciones y la mayoría por lipotimia. Nosotras con la central de emergencias bichera que teníamos detrás del escenario, también cientos de atenciones por lipotimia. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? Que lamentablemente nuestro tema de seguridad fue el espacio. Nosotras no manejamos la hipótesis de un conflicto con los antiderechos porque no existen. ¿Listo? No existen. No existen. Entonces, ¿qué pasa? Están por allá 5 tirando fuego artificial verde y nosotras somos 1 millón de pibas
en esta calle, desmayándonos porque no tenemos espacio. Lamentablemente, cuando llegamos esta vez con las autoridades del gobierno de la ciudad y les decimos, mirá, porque esa vez les cuento, nos decían que calculaban que iban a hacer 50.000 de lado y lado. Le dijimos, ¿pueden tomar las cifras oficiales del último 8M, del 4 de junio, para que hablemos con números reales? No, porque eso no es lo mismo, porque no todas las mujeres están a favor. Entonces era como que éramos un grupúsculo de las que estamos a favor, entonces no íbamos a ser ni la mitad ni un tercio de las que vamos al 8M o al 4 de junio. ¿Qué pasó? Fuimos en dobles. Entonces, Cosa que ni siquiera habíamos calculado nosotros. Venía esa masa, esa la ola de sangre. que no podíamos ¿Qué mover. ocurrió? Pero bueno, Fue genial. fue algo incalculable, hermoso. Sí, hermoso. Pero esta vez llegamos a sentarnos con las autoridades y les decimos, bueno, vamos a discutir con las cifras ahora. Ya tenemos 1 millón de personas como base, nosotras creemos que van a ser el doble, porque muchas no pudieron venir, porque ahora tenemos solo de campaña 200 micros que vienen de las provincias, tenemos micros que vienen de Brasil, de Chile, de Uruguay, o sea, prensa internacional, digamos, tiramos todos los números, o sea, no dan el mismo esquema, nos cortan toda la plaza, la vallan todo, de hecho ya Más está atrás vallada, todavía, ya sí. está vallada. Claro, pues la vez pasada la vallaron y la vallaron mal, entonces se abrieron las vallas, entraron todas y nosotras tuvimos que ayudarles porque las compañeras tiraron una de las vallas así Hipólito Yrigoyen y se pasaron del lado de los antes y total no había nadie. Entonces estaban chochas festejando ahí, bueno, nos pidieron que las vayamos a sacar, entonces fuimos, hicimos cordoncito, bueno, hay que estar del lado de la plaza. Bueno, lamentablemente el gobierno de la ciudad no entiende que nuestro problema de seguridad más grande es el espacio que nos dan y el riesgo al que nos someten, con darnos un espacio recortado totalmente. Y nos volvieron a vallar la plaza y esta vez totalmente, y esta vez sí se consiguieron las vallas porque las fuimos a contar ayer. Y sí tenía más de 1000 metros de valla, así que creo que hoy ya está todo vallado. Y más atrás, porque vayan en Ceballos. Era hasta donde se supone que habían vallado la vez pasada, pasa que levantamos las vallas, o sea, no nosotros, levantaron. Entonces, nosotras vamos a presentar, y se están presentando hoy distintas acciones judiciales, amparos preventivos, para decir esto es un riesgo, que el gobierno de la ciudad es responsable por la seguridad de toda esta cantidad de gente que sabemos que va a ser porque la base, insistimos, es 1 millón. Piensen que solo que Callao tiene una capacidad limitadísima, porque se calcula 1 metro 4 personas Apretadas. entonces no alcanzamos, no existe. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Dijimos, bueno, con el espacio que nos da el gobierno de la ciudad hacemos lo que podemos para no tener que tener algo que lamentar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ampliar la zona. Entonces en vez de un escenario tenemos 3. Vamos a tener uno en Callao y Mitre, otro en la plaza donde está la Plaza Lorea, ahí sería como Avenida de Mayo y Paraná, y otro en la 9 de Julio. Entonces, bueno, quieren así, bueno, lo vamos a llenar todo. Pero igualmente vamos a insistir hasta el último segundo con la plaza entera. Hoy venía, perdón que llegué tarde, pero estaba coordinando escritos. Porque sí, nos están llamando y distintas agrupaciones y organizaciones ven el riesgo al que nos someten. Entonces van a poner a operativos solicitando la plaza. Pero si no, está todo organizado en un esquema de números. Entonces vamos a ocupar Callao, Rivadavia, Avenida de Mayo, 9 de Julio. Y tenemos distintas carpas con actividades en toda la zona de Rivadavia y Avenida de Mayo. Y además hay un montón de agrupaciones que van a hacer sus propias actividades, así que la verdad es que estamos esperando mañana tener una concentración muy masiva que va a lograr todos los votos. Estamos 100% seguras que va a lograr todos los votos. Y que ojalá sea el de media sanción, ¿sabes? Porque yo no quiero la opción de concentración. Sí, en la media sanción tiene alguna cosa interesante, como que crea estadísticas, seguimiento.
Nosotros quisimos hacer unos proyectos muy simples. Si ustedes ven, nuestros proyectos son muy despojaditos, muy chiquitos, para no generar ningún tipo de quilombo, digamos. Los dos tienen 12 artículos de 2 renglones cada artículo, más o menos. Porque preferimos hacer una ley como muy limpia y muy... El medio dictamen no, tiene como 2 hojas y media y pone cosas y argumentos, y no sé cuánto, y derechos humanos y derechos de intimidad. Toda esa parte está bien, pero en general nosotros sabemos que esa parte declarativa, que en general pues, no. A los hechos conducentes, todo el mundo... Sí. Así que bueno, pero tiene alguna cosa interesante, como eso del monitoreo, pues creaba una cámara bicameral de seguimiento. Sí, de seguimiento, que se aplique la educación sexual integral, porque ahora les interesa, bien, claro, o sea, la tenemos del 2006, no la aplican, el año pasado se opusieron. 67% de su ejecución, pero ahora es la opción. En las provincias se opusieron activamente a que hubiera educación sexual en las escuelas, porque tenía que ser en las familias, acuérdate. Entonces esos mismos, por lo menos de la boca para afuera ahora, como uno de los resultados de todo este debate, se rasgan las vestiduras diciendo ¿cómo? Pero no hay educación sexual y la educación sexual antes del aborto, y bueno, joderse. A ver qué, porque obstaculizaron todo el tiempo la educación Bueno, que sexual. hace 12 años que existe la ley. Y el programa de salud sexual integral y 2012. y el marco ese de 2002 y se empezó a ejecutar en 2003 y tuvimos que ser las organizaciones de mujeres en esa época del CONDER que monitoreábamos porque en las provincias le mandaban de nación los anticonceptivos y los guardaban en un galpón que se llovía, por ejemplo, dejaban vencer, no los distribuían hasta que una de las coordinadoras, me parece que fue Paula Ferro, decidió ponerla en ese momento implementada en el remediar, que iba con un botiquín de primeros auxilios, entonces lo encajó en el remediar. Entonces ¿qué pasó? Con eso salteó las autoridades de los ministerios de salud y iba directamente a los establecimientos. Entonces con eso resolvió el problema, pero fue una lucha como de 5 años para que se implementara el programa de salud. Sí, para el remediar los sistemas, entonces también hay otra lucha ahí, claro. el programa de producción pública. Claro. Por eso cuando como campaña nos dicen, bueno, y si sale la ley, ¿qué hace la campaña? Y nos quedan años para que para que se aplique. Porque si porque la ley de aparte del momento que la gestión de la salud pública, tanto a nivel nacional como provincial, no tiene perspectiva de género. Nunca la tuvo y va a tardar muchos años en poder llegar a tenerse ya en los propios programas focalizados para la población materno-infantil. Son programas focalizados en la familia, que es como hay que hacer un viraje en términos de gestión de la salud. una cuestión positiva del dictamen de medias sanciones que todo es mundial, ¿no? Sí, de la boca para afuera. Lo que dice el dictamen de medias sanciones que van a hacer capacitaciones con perspectiva de género. Ahí la veo. Y de derechos humanos y todo eso está dicho. Sí, está dicho. Sí, está dicho. El tema también es que la formación de los profesionales de la salud pública, desde las primeras instancias de formación en la facultad, es como todo un replanteo también desde el derecho, desde la cuestión de la salud como una cuestión integral, también con perspectiva de género, no es algo que se va a dar de un día para el otro. Lo venimos diciendo desde hace años, cuando se discutió en el 94 se discutió la constitución de Carva, porque se acuerdan que en el 94 fue la reforma constitucional que determinó que la ciudad de Buenos Aires fuera autónoma, entonces en el 96 se discutió la constitución. Y ahí dice que todas las políticas públicas de la ciudad tienen que tener perspectiva de género, la constitución de la ciudad. Que me acuerdo que en toda América Latina habían puesto la constitución de la ciudad de Buenos Aires de los grupos feministas como diciendo, ay, qué maravilla, qué adelantada, qué sé yo. Bueno, mañana nos tiran infantería femenina, chicos. Claro. La perspectiva de género, de seguridad. Mandar con infantería, sí. Infantería femenina.